Revelar un enfoque de la historia reciente de España desde el punto de vista de la tecnología y la ciencia de la época. El libro está producido por dos autores. Uno es don Guillermo Velarde, que era catedrático de Física Nuclear y general de División del Ejército del Aire. Lamentablemente falleció en enero de 2018 y por esta razón la presentación del libro viene de la mano de la profesora titular Natividad Carpintero Santamaría, coautora y asesora del autor. Tengo que decir que yo conocí personalmente al profesor Velarde, me dio clase en sexto de industriales, tanto en el Instituto de Fusión Nuclear como en las asignaturas de reactores y mecánica cuántica. Todavía me acuerdo de él cuando nos explicaba los reactores por confinamiento inercial y confinamiento magnético. Y la verdad es que era una buena persona y explicaba muy bien catedrático. Van a intervenir también en el coloquio de este libro, por orden de intervención, el señor Alfonso de la Rosa, que es teniente general del Ejército de Tierra, ya retirado, cuenta con numerosos destinos y con decoraciones militares, el último de ellos como director del Centro Superior de Estudios de la Defensa, del CSDEN. También intervendrá en segundo lugar Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada, que terminando sus cursos de doctorado se incorpora como director administrativo y financiero en el sector químico, profesor en distintas universidades desde el año 2021. Es consejero del Tribunal de Cuentas. El señor Ismael Fernández, socio del Real Casino de Madrid y promotor de diversas actividades taurinas en este casino, militar en activo, teniente coronel, también con varios destinos y misiones en su mochila y actualmente responsable jefe de seguridad del Ministerio de Defensa en Madrid. Y, por último, Natividad Carpintero, que es coautora y colaboradora del autor. Es profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid, secretaria general del Instituto de Fusión Nuclear y académica correspondiente de la Academia Europea de Ciencias diplomada en Altos Estudios de la Defensa Nacional y autora de múltiples trabajos de investigación, todos alrededor de la física nuclear. Le voy a ceder la palabra al primer interveniente, que va a ser Alfonso de la Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Antonio. En primer lugar, mi agradecimiento al Casino de Madrid, que nos acoge, pero especialmente a Natividad Carpintero, por haber pensado en mí para participar en esta presentación. Para mí es un gran honor hacerlo. El libro que hoy presentamos es a la vez una obra biográfica del autor, una obra narrativa de un proceso que duró muchos años y una obra científica donde se ponen datos técnicos del proyecto. Yo, como militar que soy, les voy a dar solo algunas pinceladas de la parte biográfica del general Velarde, que probablemente algunos no conozcan. En mis 55 años de vida militar no he encontrado una trayectoria militar tan singular como la del general Velarde. Designado a finales de los años 50 para emprender estudios nucleares en el extranjero, su contrapartida, lo que pidió a cambio, dijo: sí, pero no quiero perder mi condición militar. Y su petición fue respetada y, sin ocupar destino militar alguno desde aquellos momentos, alcanzó el máximo empleo en su cuerpo de ingenieros politécnicos del Ejército del Aire, el último empleo que podía alcanzar, el de general de división, una cosa totalmente anómala, pero así ocurrió. Recuerdo que cuando impartía las conferencias en el CSDEN, vistiendo siempre de paisano, y en el libro lo pueden leer porque así se lo impusieron, portaba en su solapa un pin de la Legión. Nunca me atreví a preguntarle, mi general, un general de división del Ejército del Aire con el pin de la Legión, ¿por qué llevas ese pin? No voy a desvelar el porqué. En el libro lo pude saber la respuesta cuando en el 2016 lo pude leer por primera vez. No voy a hacer spoiler del libro, en el libro encontrarán la razón. Luego supe que posteriormente lo hicieron legionario honorario. Desde la fundación del CSDEN en el año 1964, el general Velarde se convirtió en colaborador imprescindible junto con Natividad Carpintero en los principales cursos que se impartían, los cursos de Estado Mayor y el curso de ascenso de general y almirantes para los alumnos militares y el curso de Defensa Nacional para los alumnos civiles. Sus conferencias sobre armas nucleares de diversos tipos, de uranio, plutonio, termonucleares, bombas sucias y asuntos relacionados con la proliferación y disuasión, así como su participación en diversos trabajos de las comisiones de investigación sobre estos aspectos, fueron imprescindibles
para que las autoridades nacionales, especialmente las relacionadas con la defensa nacional, conocieran de estos asuntos. Y algunas veces esos trabajos no tuvieron hasta muy buena acogida, por lo que claramente se decía. De ello, Natividad Carpintero puede hablarnos largo y tendido. Allí conocí en el CSDEN en el año 2008 al general Velarde, junto a Natividad, cuando siendo yo general de brigada asistí como alumno al curso de Defensa Nacional. Desde el año 2009 al 2016 estuve destinado en el CSDEN los 5 últimos años como director del centro y puedo asegurarles que mantuvimos una fructífera y estrecha colaboración de la que nació una amistad muy sincera. En el año 2011, el general Velarde recibe el Premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Las bases del premio es un premio que instituyen la Fuerza Armada y cuyas bases dicen que se otorgará al militar de los 3 ejércitos o de la Guardia Civil que de modo sobresaliente y cumpliendo eficazmente su servicio haya cultivado a lo largo de su vida las ciencias o las artes militares, la aplicación militar de las artes o ciencias civiles y se haya distinguido en la difusión de la cultura militar y haya contribuido de forma relevante a su engrandecimiento. Creo que encaja perfectamente en la obra del general Velarde. Por último, quiero narrarles otra pincelada relacionada con el general y con este libro que hoy presentamos. Sobre el año 2014, el general Velarde me transmitió su desilusión porque estaba encontrando dificultades para la publicación de este libro, que en aquella fecha ya tenía escrito. En esos momentos, en el CSDEN y a través de la Comisión Española de Historia Militar, que es uno de los organismos que constituyen el CSDEN, estábamos terminando la publicación de la obra Historia Militar de España, una obra, diría, casi enciclopédica, con 9 volúmenes. Consideré que el proyecto islero debería estar incluido en esa obra y, como presidente de la comisión, presenté la propuesta de incluir este asunto en la obra. La propuesta fue admitida por el director general de la obra y por el comité científico de la misma, de modo que lo contenido en este libro que hoy presentamos hubo que resumirlo muchísimo para incluirlo en 16 páginas en un capítulo que denominamos Desarrollo de una fuerza de disuasión nuclear en España. Recuerdo que los puristas de la historia decían, pero ¿cómo vamos a incluir en un libro de historia un artículo que nos lo está escribiendo en primera persona el autor y que el autor es vivo? Decían, eso no es historia, si el autor está vivo. Pues bien, con una salvedad expresa recogida en el capítulo, explicamos la excepcionalidad de la situación y la labor del general Velarde quedó recogido en la Historia Militar de España. Por fortuna, las dificultades de publicación se solventaron y este libro que hoy estamos presentando, casi 5 años después de su primera edición, el general Velarde, el profesor Velarde, tuvo la satisfacción de verlo doblemente publicado. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, muchas gracias al Real Casino de Madrid por la invitación y, por supuesto, a la profesora Natividad Carpintero también por invitarme a la presentación de este acto. Dicen los libros de estilo, cuando se interviene en una sesión como esta, que lo primero es hacer una referencia a la relación con el autor, el presentador o los presentadores con relación al autor o los autores. En segundo lugar, la relación con el tema y, en tercer lugar, pues en torno al libro. Voy a intentar seguir un poco esas 3 fases. La relación, en principio, con la profesora Natividad Carpintero viene de los últimos 25 años aproximadamente. Tengo que decir que fue un descubrimiento de mi maestro, el profesor Juan Velarde. Hay una coincidencia ahí de apellidos con el general Guillermo Velarde, porque codirigiendo los cursos de economía de la Granja en esos primeros años de este cambio de siglo, el profesor Velarde Fuertes, en este caso, me propuso que el tema de energía se lo dejáramos tratar al profesor y general Guillermo Velarde,
Bueno, me quedé tan encantado al oírle que le dije, pero Juan, ¿cómo es posible que me has tenido a este hombre tan excepcional apartado de nuestras relaciones, de nuestros cursos que periódicamente convocábamos, etcétera? Y efectivamente a partir de entonces pues era un participante continuo en todas nuestras sesiones y siempre estaba también la profesora Natividad Carpintero al quite. La segunda es en relación con el tema. Como economista, bueno, estamos ante el input más importante de cualquier economía. Si viéramos cualquier tabla intersectorial de cualquier economía del país, hay un input que todos los sectores de actividad requieren, y ese es el de la energía. Lo requieren todos los subsectores del sector primario, del secundario, del terciario. Por tanto, estamos ante un input de los que consideramos estratégico, que para España siempre ha sido una debilidad. Recordemos que en una de sus fintas, el primer ministro entonces, Godoy, en su momento, para desembarazarse de Jovellanos, del Gobierno, le intenta convencer, bueno, mira, Jovellanos, lo que debes hacer es, dejas el Gobierno, pero vas a ir a tu tierra, Asturias, te vas a poner al frente de toda la minería y a ver si somos capaces de toda la minería de la zona y a ver si con tu capacidad somos capaces de encontrar una veta de carbón que sea tan importante o más quizá como la que tienen los ingleses, lo cual era bastante racional porque efectivamente al otro lado del Cantábrico están las minas de Cardiff, las minas más importantes en el país de Gales del mundo, con un poder calorífico muy potente y efectivamente esta finta de Godoy pues, bueno, sirvió para un desarrollo importante de la minería en el norte de España y en la Asturias natal de Jovellanos, pero desgraciadamente ni con toda su capacidad de trabajo y toda su habilidad, Jovellanos fue capaz de encontrar esa veta de carbón que nos hubiera dado una potencia estratégica como tenían los ingleses en su marina de guerra, en su marina mercante, porque efectivamente, como sabemos, nuestro carbón es un carbón de baja calidad. Como somos muy optimistas, a nuestra empresa pública del sector la llamamos UNOSA. UNOSA tendría que llamarse lignosa, porque dentro de las tres distintas tipos de carbón que hay, el antracita, la hulla, el lignito, pues ni siquiera es hulla, es más bien lignito, con lo cual nuestros barcos tenían poca potencia de movimiento, como se demostró tradicionalmente en la Armada. Por eso había una excepción a la importación de carbón de fuera para nuestra marina de guerra, para nuestra marina mercante. Eso se sintió también, por supuesto, en la campaña de Cuba y en otras, y que nos daba esa inferioridad con respecto a la marina inglesa. Y el sector, por tanto, energético ha sido ese tendón de Aquiles que ha condicionado la evolución de nuestra economía. Y en gran parte la sigue condicionando, porque efectivamente, pues, salvo la energía de carácter nacional que tenemos, como es la energía hidroeléctrica, últimamente sí, la energía voltaica, la energía eólica, pues realmente la energía nuclear nos sigue suministrando el 21% de toda nuestra electricidad y supone dentro del mix una parte importante y tendríamos que decir fundamental. Y esto es lo que hace precisamente también importante el libro. El hecho de que en nuestro país hubiera un puñado de personas preocupadas por mantener esa carrera dentro de los bloques que se estableció a partir de los años 40-50 y que quería colocar con una sana ambición a España dentro de esas potencias nucleares como arma de disuasión, porque sabemos que más bien lo que sirven es como arma de disuasión, no tanto de utilización, pero intentar dar a nuestro país esa capacidad de defensa estratégica que se fue consolidando durante los años 50, 60, con ese programa que llevó adelante el profesor Velarde, efectivamente manteniendo el ascenso con su promoción, porque era lo que le había exigido el capitán general Muñoz Grandes, pero explotando esa beta civil que le llevó a relacionarse con los principales premios Nobel y estar y tener un proyecto y un instituto de fusión nuclear que continúan los colegas de la Universidad Politécnica en ese instituto de fusión nuclear
a la mejor altura de los científicos internacionales, y que efectivamente si se hubiera desarrollado, si hubiera seguido, hubiéramos tenido una potencia tecnológica y científica que no se improvisa, que requiere de décadas, como fue este proyecto, prácticamente desde finales de los 50, principios de los 60, 63, de una forma práctica, hasta prácticamente el año 76 en que se disuelve. Yo del libro he aprendido muchas cosas. Quizá una de las que más me ha llamado la atención es la argumentación que daba el profesor Velarde Pinacho sobre el tabaco. Porque él recuerda que cuando iba a visitar al capitán general Muñoz Grandes, que entonces era el que dirigía el proyecto, se lo encontraba siempre fumando y tendía a decirle: bueno, mi general, yo sé que las tensiones son grandes, pero usted tiene que tener en cuenta, y yo como responsable del proyecto nuclear se lo tengo que decir, que cualquier tipo de tabaco, el americano, el español, el francés, el inglés, tiene polonio 210, con lo cual usted va a acabar con un enfisema pulmonar. Siento decirle esto, pero tal. Y era una cosa que se fue repitiendo con los sucesivos jefes de Estado Mayor, hasta el último, Gutiérrez Mellado, que cuenta igualmente la anécdota cuando entra en su despacho en la transición y vuelve a repetirle lo mismo. Mi general, yo entiendo las tensiones del momento, dice que se encuentra con una habitación llena de humo, pero usted tiene que considerar que cualquier tipo de tabaco, español, americano, tiene polonio 210, con lo cual yo le recomendaría, porque va a terminar usted con un enfisema. Bueno, efectivamente los dos terminaron así. Para mí lo del polonio 210 en el tabaco, que nunca he sido fumador, me parece un argumento muy contundente y que lo debía trabajar mucho el Ministerio de Sanidad. Pero el libro además es interesante porque estamos también en estos momentos en una tesitura realmente complicada, ¿no? El pasado 14 de noviembre, en una de sus últimas decisiones, la ministra de Transición Ecológica, doña Teresa Rivera, ratificó renovar la autorización de la central nuclear de Trillo, en Guadalajara, por 10 años más, es decir, hasta el año 2035. No hacía nada más que ratificar lo que 4 meses antes le había señalado el Consejo de Seguridad Nuclear, y tenemos aquí algún consejero ilustre de esta entidad que se lo había ya dicho el 23 de julio. Pero antes de ir a Bruselas y antes de una de sus últimas actuaciones, aunque luego aparentara otra cosa, fue prolongar la vida útil de la central de Trillo, cuando veía que efectivamente en la Unión Europea habían cambiado los tiempos y en la Unión Europea se le considera una energía limpia, renovable, además de barata y necesaria para la mejora del bienestar ciudadano, en lucha contra los lobbies gasísticos y petrolíferos, que tampoco se lo ponen muy fácil. En este sentido, yo creo que nos ilustra sobre los avances que en nuestro país se produjeron en ese ámbito. Queda muy delatado. Queda también relatado lo que se podía haber conseguido en el terreno tecnológico y en el terreno científico si el propio jefe del Estado, que fue quien al final decidió, y lo explicará quizá la profesora Natividad Carpintero, decidió congelar y dar por terminado el proyecto, aunque se liquidó en el 76, pero ya antes, en el año 73, el jefe del Estado había señalado que mejor abandonábamos el proyecto de la bomba atómica, posiblemente por alguna presión de Estados Unidos o similar, ¿no? Por tanto, yo creo que toda esa energía nuclear que en estos momentos tenemos, que no nos hace ser tan competitivos como los franceses, que tienen su force de frappe, su fuerza de golpeo, concentrada en una energía nuclear masiva, que hace que su industria sea más competitiva, que hace que sus familias paguen una cantidad menor en los recibos de la luz, etcétera. Sabemos que ya no lo tenemos, pero al menos sí nos hemos quedado con una base importante de utilización civil, de utilización médica también, y todo eso pues hay que agradecérselo a este Instituto de Fusión Nuclear y a los colegas de la Universidad Politécnica, encabezados por el profesor Velarde Pinacho y, entre otros, también por la profesora Natividad Carpintero. Por tanto, les insto en ese sentido a leer el libro, leer y comprar el libro, aunque no sé si está la editorial por aquí, pero yo lo animo, que creo que les será muy útil y muy pedagógico. Nada más y muchas gracias.
Bueno, pues me toca cerrar el turno de introducción y voy a hacerle caso a Javier. Voy a empezar por contar por qué Natividad y yo coincidimos y nuestros destinos pues se unieron. Bueno, relaciono esto con mi primer argumento, ¿no? Natividad y yo nos conocimos, quizás tú no te acuerdas, Natividad, pero en el año 2018. Ya fallecido el general Velarde, pues en uno de mis destinos yo bueno, pues estaba responsabilizado de las publicaciones militares, publicaciones OTAN, y no sé por qué, un día pues con mi jefe pues aparece Natividad con un par de ejemplares, me la presentan, me quedo con uno de los ejemplares y bueno, me lo llevo a casa, lo leo y tal es la atracción que provoca el libro y tal es la inquietud que despertó en mí una curiosidad que hasta ahora. Con el paso de los años nos hemos vuelto a encontrar hace poco y como socio del casino pues le brindé la posibilidad de enriquecer un poco el acervo cultural de esta casa y creo que el tema pues es más que interesante y bueno, es el que nos ha traído aquí. ¿Por qué me atraía tanto el asunto del proyecto? Pues curiosamente yo nací en el año 67. El proyecto pues está por esa época casi empezando, el accidente de Palomares fue en el año 66 y bueno, o sea, yo soy de la generación del proyecto Islero, ¿no? El caso es que he crecido con mi generación y yo cuando, después de leer el libro, me reuní al siguiente fin de semana, unos amigos, varios de ellos militares, y les comenté, todos de mi generación, todos del 66, 67, les comenté, oye, ¿sabéis qué es el proyecto Islero? Sabiendo que era aficionado taurino, pues el primer comentario de varios, joder, Islero, pues ya está, macho. Pues conociéndote seguro que algún veterinario, el genoma y ADN del toro que mató a Manolete en el 47, lo han conseguido rescatar, lo van a clonar y dentro de 4 o 5 años tenemos una camada de isleros que los va a torear Morante en la Maestranza de Sevilla el domingo de Resurrección. Le digo, ya está. Con lo cual, bromas aparte, ese es el conocimiento que tiene mi generación del proyecto Islero. O sea, prácticamente es desconocido. Y eso me movió a darle la difusión de vida y es la razón de la que estemos aquí hoy. El proyecto es de una trascendencia impresionante, ¿no? El proyecto puso sobre la mesa una capacidad que ingenieros militares brindaron y que por una serie de circunstancias que están perfectamente descritas y contadas en el libro, pues por una serie de circunstancias el proyecto pasa por vicisitudes, financiación, relaciones con otras potencias y el proyecto pues parece que no arranca y como de hecho no arrancó. Todas estas vicisitudes, todas las variables en la ecuación final para que un proyecto salga adelante, pues no se dieron, ¿no? Y claro, ahí empiezan a surgir dudas cuando vas leyendo el libro. El libro está escrito en primera persona por el general. Y ya digo que no tuve la oportunidad de conocerlo, pero he leído y tantas reseñas y el libro te imbuye tanto de su carácter que prácticamente te hace como conocedor y subordinado suyo. Entonces, aparecen una serie de cuestiones, ¿no?, cuando uno lee el libro, ¿no? ¿Por qué un proyecto de esta envergadura se va al garete, ¿no? ¿Qué problema hubo realmente? ¿Fue la financiación? Porque era un proyecto costoso, un proyecto que suponía dedicar recursos en una época en la que realmente la economía pues estaba empezando a despuntar, pero no era precisamente una economía perfectamente saneada, ¿no? Fue quizás el miedo ya en esa época, en los 70, a la contaminación nuclear. Ya se empezaba a poner de moda el tema de las armas nucleares, de la radiactividad y demás. Fue quizás ese motivo el que llevó a las instituciones y a la jefatura del Estado a postergarlo y a desplazarlo. Fue la presión norteamericana, en una época también en la que tecnológicamente dependíamos y militarmente éramos prácticamente hijos de los desarrollos americanos. ¿Qué pasó realmente, ¿no?, para que el proyecto se fuera? Y por último, ¿por qué ni el jefe del Estado, los posteriores jefes de gobierno, Carrero Blanco, Arias Navarro,
Suárez, ¿por qué ninguno consiguió sacar este proyecto tan secreto en su momento? ¿Por qué no lo consiguió poner encima de la mesa, retomarlo y haber conseguido que España estuviera en las Champions de las potencias nucleares? Bueno, pues ahí hay una serie de interrogantes que más o menos se van deslizando en sus respuestas en el libro. De verdad que animo a leerlo. Está escrito en una prosa muy gentil, muy amigable, no se hace pesado y de verdad quiero hacer mención de lo importante que fue en esa época el tener a un grupo de expertos dedicados exclusivamente a desarrollar esta tecnología, ¿no? Y que desgraciadamente, bueno, pues ahí se quedó. Yo, Natividad, gracias, enhorabuena de nuevo y bueno, que sigamos viéndonos pues más a menudo, ¿vale? Gracias. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros y amigos de la mesa por haber tenido la suerte de que me acompañaran esta tarde, Javier, el teniente general, el teniente coronel, el antiguo alumno de don Guillermo, por cierto, el señor Alonso. Muchísimas gracias por esta presentación y por la invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que estoy viendo desde aquí. Estoy viendo muchísimos amigos y les tengo que agradecer el que hayan venido y estén aquí, pues aquí, ¿no? Dando ese calor que siempre viene fenomenal. Y también al resto de la audiencia darles las gracias también por estar aquí esta tarde. Y ya, pues como se suele decir, sin más preámbulo, pues vamos directamente a introducir rápidamente la cuestión, que es compleja, como han dicho los anteriores amigos, porque realmente lo primero que tenemos que tener en cuenta es que España es un país de talento histórico. A España no le viene el talento, le viene por raza, le viene por antropología. Y simplemente apuntar cuatro cuestiones que todo el mundo las sabrán, pero por si acaso no, siempre los hermanos de Lullar, que aíslan el wolframio, tenemos a don Jerónimo de Llans y Beaumont, que fue el primero que patenta la máquina de vapor, luego se desarrolló posteriormente en Inglaterra, pero la primera patente es española de este ingeniero navarro. Las observaciones de Jorge Juan y Santicilia, ¿no? Cuando explora los meridianos y ve que la Tierra es achatada por los polos. Félix de Azara, el gran antropólogo zaragozano que estudia las especies en toda la Amazonia y toda la parte de Paraguay. Don Isaac Peral, el inventor del primer submarino torpedero a propulsión eléctrica. Por supuesto que sería de la historia universal si don Juan de la Cierva, ¿no? Que sería también de don Antonio de Colea con su invención del tren articulado ligero, el primero que se hace también. Y por último, y por no ponerles muchísimos más, por supuesto, me falta aquí, porque no sé por qué me falta, don Leonardo Torres Quevedo, que es uno de los mayores y más impresionantes ingenieros en la historia de la humanidad. Dicen que es el creador de la inteligencia artificial y yo lo ratifico. Por último, los premios Nobel, nuestro Ramón y Cajal y nuestro don Severo Ochoa, ponen de manifiesto que España es un país de enorme talento, de carácter científico, de carácter tecnológico, de carácter cultural, de carácter humanista y todo lo que se decía de aquello del hombre del Renacimiento, aquí hubo muchos. Pero voy a centrarme en la historia de esta tarde, que se trata de exponer el proyecto Islero. Este proyecto, yo ya venía hacía años, yo y otros compañeros del profesor Velarde, con la idea de que por favor que lo hiciera, que lo publicara, que lo diera a conocer a la sociedad, a la historia. Entonces, bueno, él siempre estuvo bastante reticente. Entonces, cuando yo publiqué este libro mío de la bomba atómica, el factor humano en la Segunda Guerra Mundial, en el que tuve la ocasión de hablar con los científicos más importantes que habían fabricado las bombas nucleares en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en fin, básicamente los aliados, el chino, tal, pues me dijo, sí, no se preocupe que yo también voy a hacer el mío, pero nada, se publicó el libro, no, aquí lo tengo, no se ha incluido en la investigación española porque el director del proyecto técnico, en fin, aquello seguía sin publicarse, seguía sin hacerse,
Y entonces, finalmente, pues ya pasados unos años, después de muchísimo trabajo, ciertamente, sale el proyecto, el libro publicado en el 2016. Yo voy a centrar la conferencia de esta tarde, no quiero cansarles, pero sí voy a hacer una especie de contenido y de índice para que sepan por dónde vamos a ir. Vamos a hablar de los inicios, de las fases, la elección del reactor nuclear, que fue un problemón, el accidente de Palomares, la primera estocada de Islero, como era un hombre taurino, pues le venía bien lo de la primera estocada, ¿no? Porque estocada y puntilla como que no es lo mismo, ¿no? No, bueno, pues entonces la estocada. Sí, claro, no, sí. Luego la puntilla, ciertamente. Bueno, fin del proyecto y hablarles, si nos queda tiempo y el teniente coronel me lo permite, un poco de la fusión por confinamiento inercial. En el año 1953, el general Eisenhower, presidente de Estados Unidos, decide que hay que hacer público un programa internacional y universal para que todos los países tengan acceso al uso de la energía nuclear para fines civiles, para fines comerciales, para fines médicos, para fines agrícolas, agricultura, de recursos hídricos, etcétera, etcétera. Entonces, se establece este programa que se llama Átomos para la Paz, a raíz del cual se crea el Organismo Internacional de Energía Atómica, y España lo firman muchísimos países y a partir de ahí ya se hace una investigación abierta en España. Nos unimos en el año 1955 en una firma que hace el embajador José María de Areilza aquí en España y se inaugura en aquella época la Junta de Energía Nuclear. Este es el comandante. Bueno, anteriormente, perdonen que les diga, pero me había olvidado de poner como un científico de primerísimo nivel a don José María Otero, al contraalmirante. ¿Por qué? Pues porque él fue uno de los más importantes ópticos fisiológicos del siglo XX. ¿Qué hizo? Pues descubrió lo que se llama la miopía nocturna. La miopía nocturna tiene es un gran valor para pilotos de caza y marinos porque hace que el ojo, ante una cierta luminosidad nocturna, agrande una parte de su visión y entonces se pueda ver mejor. De ahí que incluso su descubrimiento en 1942 pues hizo que se cambiaran instrumentación de aviones de caza, periscopios de submarinos, etc. No le dieron el premio Nobel, pues no se lo dieron. Bien. Entonces volvemos aquí. En 1960 se abre la segunda fábrica de uranio de Europa. España es un país que tiene importantes minas de uranio, las ha tenido siempre y las tiene ahora. Y en aquel momento, en 1960, se inaugura la segunda. La otra no sé si estaba en Johannisthal exactamente, y allá se inaugura en ese año para el generalísimo Franco, aquí con la TAL y aquí, bueno, pues la Junta de Energía Nuclear, que tenía un conjunto de científicos y de científicas bastante importante, no crean ustedes, era muy avanzada. En el año 53, el almirante Otero decide enviar a sus científicos, entre ellos al profesor Guillermo Velarde, a Luis Gutiérrez Jodra, a Oltra, a una serie brillantísima de ingenieros españoles, a estudiar energía nuclear a los Estados Unidos. Tras la apertura del programa Átomos para la Paz, pues vamos a enviar a nuestros ingenieros para que se formen en energía nuclear. ¿Y qué hicieron los ingenieros españoles? Pues dejar una talla espectacular. Dieron un nivel de trabajo, de vocación, de responsabilidad, que dejaron el telón altísimo, el telón de los españoles. Allá en Atomics International, una de las más importantes empresas de fabricación de cohetes y de misiles de Estados Unidos, y también en las universidades de Argonne y la Penn State University para la formación en energía nuclear. En aquella época pues, se publicaba en Estados Unidos, un grupo español ha venido aquí a estudiar y a trabajar. En esta foto está don José María, don Guillermo, Francisco Oltra y otros colegas americanos. Bien, en 1962 don Guillermo Velarde recibe una carta en Estados Unidos, cuando estaba trabajando en Atomics International, una carta del almirante Otero y le dice: lo que habíamos hablado vamos a hacerlo por fin, vuélvase a España. ¿Qué es lo que habían hablado? Pues que se había hablado en un momento determinado de la capacidad que podía tener España para fabricar una bomba atómica por sus propios medios. Entonces, ese diciembre del 62, recibe la carta del señor Otero, del almirante, era entonces capitán de navío, para que venga a España e inicien este proceso, este proyecto de fabricación de una bomba atómica. El almirante Otero, a su vez, había hablado con el capitán general Muñoz Grandes, que era el vicepresidente del gobierno, y entonces pues, los dos se pusieron a trabajar. Yo voy muy rápidamente, porque claro, no quiero...
Empieza con el desarrollo de los códigos de cálculo para configurar la masa crítica del uranio y del plutonio. Saben que el uranio tiene un porcentaje de un isótopo, el 238, en un 99,3% y solo que no se fisiona, y solo el 0,7% se fisiona, y por lo tanto puede producir reacciones en cadena autosostenidas, que son las que vamos a necesitar para la bomba nuclear. Lo siguiente que se quería estudiar eran las configuraciones y densidades de la bomba de plutonio, para que no hubiera una explosión de menos del 10%. La tercera, el sincronismo de disparo. La cuarta, el desarrollo de explosivo convencional para iniciar el proceso de explosión. La quinta, que era la complejísima metalurgia del plutonio. El plutonio es un metal muy, muy complejo de trabajar, un metal que hay que trabajar en el vacío, que tiene distintas fases alotrópicas, distintas densidades, y realmente es un trabajo muy complejo, sobre todo a la hora de adaptarlo para el objetivo que se tenía. Sistemas de medición y desarrollo de los componentes. Cada sistema iba llevando a otro. No necesariamente había que terminar una parte para ir a la siguiente, pero a otras sí se podían ir independientemente. Elección del reactor nuclear, que vamos a ver que fue un problema. Proyectar la fábrica de los elementos combustibles y la fábrica de los elementos de reelaboración y la fábrica de los elementos combustibles. Cuando el general Muñoz Grandes recibió al profesor Velarde en el Estado Mayor, le dijo que le explicara cómo eran las bombas, cómo estaban funcionando, pues cuáles eran, cuáles no eran. El profesor le explicó de uranio, de plutonio, el enriquecimiento se hacía así, asado, etcétera. Y entonces, pues al final se pone en marcha el proyecto. A la Junta de Energía Nuclear se le había dotado con este computador de cálculo científico, que era el único que había en España, y para el año 64, pasado todo el 63 y todo el 64, ya había terminado el equipo con el estudio de viabilidad para el uso del uranio 235 en la bomba de uranio o del plutonio 239. Y se hicieron 5 copias. Las 5 copias se enviaron, una a la Casa del Generalísimo, que no hizo comentarios, como no solía hacer cada vez que se remitía algo allí, otra al ministro de Industria, don Gregorio López Bravo, otra, naturalmente, al capitán general Muñoz Grandes, otra al presidente de la Junta de Energía Nuclear, almirante Otero, y otra se la quedó el director del proyecto, que era don Guillermo. Básicamente, ¿por qué se podía hacer esto? Pues porque la Junta de Energía Nuclear era el tercer centro nuclear más importante que tenía Europa en aquellos momentos. Había reunido don José María un equipo espectacular de primeros científicos en España, de profesores de universidad, ha ido buscándolo por todos los sitios y eran personas muy eminentes, muy eminentes. La Junta de Energía Nuclear trabaja... ¿Lo ves bien? ¿Sí? La Junta de Energía Nuclear, miren ustedes, por ejemplo, la parte de la dirección de química e isótopos, solamente decirles que fabricaba los propios radioisótopos. Hoy los importamos. En la propia Junta de Energía Nuclear, los radioisótopos para los radiofármacos, para los diagnósticos, para diagnóstico y tratamiento de cáncer, etcétera, ya se fabricaban en España en aquella época. Hoy ya no se fabrican, pero la Junta de Energía Nuclear era un ejemplo. Las posibilidades de utilización, los campos de aplicación y todo hecho. Lo dirigía el profesor don Manuel del Val, y realmente él se había formado también en Cambridge, eran científicos de primerísimo nivel. Bueno, aquí tenemos una vista de la Junta de Energía Nuclear en el 82. Tenemos otra vista de Lawrence, de los Alamos National Laboratory, que era el laboratorio por excelencia para la fabricación de bombas nucleares en Estados Unidos, tanto en los Alamos National Laboratory como Lawrence Livermore National Laboratory, como Sandia National Laboratory, los principales. Bueno, yo he conocido los dos y desde luego pues solamente la foto nos puede dar una idea de lo que era la Junta de Energía Nuclear, un centro importantísimo. ¿Y por qué era importantísimo? Pues primero por el capital humano que tenía, por los conocimientos, por todo. Y tal era que había trascendido fuera de España y venían a visitar la Junta de Energía Nuclear los premios Nobel. Un premio Nobel no se desplaza a cualquier sitio, a no ser que vaya a un sitio donde se sienta bien, cómodo, donde pueda tener conversaciones fructíferas. Vino el profesor Heisenberg, vino el profesor Rabi, que había trabajado en el procedimiento de implosión de la bomba de plutonio en los Álamos, es Emilio Segrè, el premio Nobel de Física italiano, viviendo en Estados Unidos, Sibor, el
premio Nobel de Química, que descubre el plutonio con Macmillan en 1943 y el profesor Calvi, francés, venía. En esa época los científicos españoles salían a otras conferencias, porque ya saben ustedes, los que son científicos y los que no también, que la mejor manera de aprender y de formarse es siempre saliendo a conferencias donde uno se encuentra con colegas, donde uno le dicen lo último que ha hecho, yo he hecho esto, lo de más allá, se ponen en común experiencias, se crece. En aquella época, los científicos españoles, concretamente don Guillermo y los de la Junta, pues tenían unas relaciones estupendas con Estados Unidos, con Rusia, con países europeos, aquí se reunían todos. Fíjese que ya en el 62 asistieron a una conferencia sobre nuevas tendencias en el uso de computadores digitales, o sea, ya estamos hablando de computación digital en los años 60, no es nuevo, estaban muy preparados. A todo esto, bueno, pues por supuesto con muchísimas anécdotas en medio, ¿no? Recuerda en el libro una vez que viniendo en enero de 1965 en el viaje de Londres-Madrid, pues la empresa Iberia, no sé qué pasaba, que había overbooking y le pasaron a primera clase. Y tuve esa suerte porque él siempre viajaba en económica, bueno, todos. Y entonces pues se quedó dormido de puro agotamiento y empezaron a cantar y a bailar ahí unos. Y le dijo a la azafata, por favor, que no molesten. Y la azafata con los ojos como plato dijo, pero si son los Beatles. Y el otro, bueno, y nada, pues se pusieron a hablar, dice que eran encantadores, le regalaron unas entradas para el concierto aquel, que hubo un follón en Madrid y tal, y bueno, anécdotas de este tipo, ¿no? O que le pillara la primavera de Praga viniendo de Moscú, al día siguiente los tanques soviéticos entraban en Praga, o el mayo del 68 con las cargas de caballería, muy interesante. Bien. Estamos moviéndonos en un momento muy difícil históricamente y muy peligroso. Estamos hablando de la crisis de los misiles de Cuba. Ya saben ustedes que el gobierno cubano detecta, que el gobierno norteamericano, a través de sus aviones espía, el U-2 en concreto, detecta que la Unión Soviética está instalando unos misiles de corto y medio alcance apuntando directamente hacia Estados Unidos, ya a 15 kilómetros de Cabo Cañaveral, ¿no? Entonces, bueno, pues se crea un conflicto muy, muy serio, un conflicto que pudo, o por lo menos eso decían, haber desembocado en una guerra nuclear. En un momento en que ambas potencias tenían un arsenal nuclear de miles de cabezas nucleares y a su vez tenían, digamos, dos áreas de proyección. Estaban todos los países de Europa del Este, que formaban el Pacto de Varsovia, países satelitales de la Unión Soviética, y los países de Europa Occidental bajo la OTAN o Estados Unidos. Bien, ahí hubo un momento muy complicado, de hecho, crítica amenaza nuclear, los misiles, hasta que, esto se lo cuento rapidísimo porque es que además, como ustedes ya lo saben, pues simplemente se llega a un acuerdo en el cual, pues, bueno, parece ser que se retiran los misiles desde Turquía, que estaban apuntando a Moscú, y los rusos, los soviéticos, retiran los misiles apuntando a Estados Unidos. Aquello fue momentos muy difíciles. Se hicieron, al profesor Velarde le pilló en Estados Unidos y entonces allí, pues en fin, se empezó a sacar procedimientos, a la gente se le hacía que hiciera prácticas en su casa de cómo, si había un accidente nuclear, cómo hacían para poder sobrevivir. En España se hizo este magnífico libro del doctor Piedro Lagil y del doctor Amaro Las Heras sobre directamente consejos prácticos para defenderse de los efectos de las armas nucleares, atómicas, de hidrógeno, etcétera. Autoprotección familiar y personal. Los refugios antinucleares, que se hiciera la gente en sus propias casas, hasta las revistas lo publicaban. Estamos en 2024, yo veo los mismos titulares, básicamente. Yo estoy viendo los mismos titulares. Cómo sobrevivir a una bomba nuclear, publicación rusa, publicación árabe, según Naciones Unidas, riesgos de que las armas nucleares se utilicen, hay un riesgo mayor de que nunca, de que se utilicen tal y cual. Bueno, la historia es cíclica. La historia es cíclica, pero también es lineal. ¿Qué significa? Que hay elementos que se van a repetir,
Pero al ser lineal nos vamos a encontrar por el camino con elementos emergentes, como son las nuevas tecnologías, como son los cambios sociopolíticos, como son los cambios económicos. Entonces, es verdaderamente un problema. Yo lo que quiero decir es que, como verán, poco ha cambiado. En este contexto llegamos al 16 de enero de 1966, que ya sabrán todos ustedes lo que pasó. ¿Qué pasó? Exactamente. Muy bien, muy bien. Bien, Palomares. Bueno, esto fue un accidente terrible que se produce el día 17 de enero de 1962. Parte de la siguiente planteamiento. Estados Unidos y la Unión Soviética se la pasaban vigilándose mutuamente 24 horas sobre 24 horas. Pero Estados Unidos había, establecido lo que se llamaba la Operación Chrome Dome. La Operación Chrome Dome eran una serie de B-52 que iban cargados con 4 bombas termonucleares y que iban constantemente volándolo sobre los alrededores de la Unión Soviética. Entonces, habría 3 rutas. La ruta norte, que iba desde Alaska hasta el estrecho de Bering, la ruta también de centro, que iba pasando Groenlandia hasta el mar de Barents, y la ruta sur, que salía de la estación de Seymour Johnson en Carolina del Norte y llegaba hasta Turquía. Estos aviones estaban 24 horas sobre 24 horas volando en los alrededores de los países del Pacto de Varsovia, etcétera, etcétera. La ruta sur repostaban, los aviones, los B-52, iban a repostar a la base de Morón de Cádiz. Cádiz, ¿no? Sevilla. Sevilla. Sí. Entonces, bueno, realmente lo que ocurrió fue pues, un lamentable accidente, porque a la hora de repostar el B-52, que siempre repostaba en el mismo sitio, en la vertical de Palomares, en una zona geográfica que es lo que se llama Cueva de Almanzora. Es la pedanía de Cueva de Almanzora, que tiene distintos pueblecitos como son Vera, La Garrucha, Palomares, pueblos de pescadores. Bueno, pues ahí se produjo un lamentable accidente por el cual chocaron el avión cisterna, el Kilo Charlie 135 con el B-52. Entonces, al chocar los aviones, pues se desprendieron las 4 bombas termonucleares que llevaban. 4 bombas termonucleares que por protocolo iban con paracaídas, no iban nunca activadas. Por tanto, bueno, pues caen las 4 bombas allí directamente en la parte de Palomares. 2 se... como que... A ver... Sí, no, sí, lo que irá a pasar. Muy bien, sí. Bien, bueno, entonces, efectivamente, cayeron las 4 bombas. La primera se localizó absolutamente intacta, no pasó nada. La cuarta se localizó unas semanas más tarde, que había caído al mar a 800 metros de profundidad, pero la bomba 2 y la 3, en la bomba 2 el explosivo convencional deflagró, y en la bomba 3 hubo un esparcimiento del plutonio que llevaba esta bomba termonuclear, que, para que ustedes lo entiendan, tiene como primario una bomba atómica. Entonces, lo que había deflagrado era el plutonio de la bomba atómica. La bomba termonuclear lleva deuterio y tritio. Con lo cual, fue un accidente tremendo. En aquel momento pues, se activaron todos los centros de catástrofes, de emergencias, sobre todo el ejército americano. El general se los llevaron a todos de la base de Torrejón, desembarcaron por allí. Se hicieron, este documento es importante, ahora sigo con el accidente, porque Estados Unidos tiene una costumbre magnífica, y es la de desclasificar cada 50 años la historia. Entonces yo creo que España, yo me he desgañitado también para decir que por qué en España no se hace una ley de desclasificación de documentos históricos cuando han pasado ya muchos años, 50, 60, 100, pero que se haga, porque para los historiadores es muy importante poder contar con estos archivos. Estados Unidos lo tiene, los de Seguridad Nacional y los del Archivo Histórico, etcétera, etcétera. Bien, en este documento, esas son las 2 bombas. Las 2 de Palomares están en el Museo Neumann de Los Álamos, en Nuevo México. Y, vamos a ver, ok.
Y bueno, aquí vemos en los periódicos intensos trabajos para la localización definitiva del artefacto nuclear perdido frente a Almería. A mí me interesa mucho en este periódico que leía que un inventor vallisoletano presentará en Bruselas un foro antideslumbrante para automóviles. Oye, aquí se trabajaba, ¿eh? Bien, ¿qué pasa? La campaña que hubo contra España pues fue muy fuerte porque se amenazó, hubo una amenaza internacional de que se suprimirían las exportaciones agrícolas porque podían estar contaminadas. La campaña fue tan fuerte que realmente se temió pues, que iba a hacer un impacto económico muy dañino con respecto al turismo, con respecto sobre todo a los productos agrícolas que se exportaban, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hizo el gobierno americano y el español pues fue llegar a un acuerdo y entonces el ministro de Asuntos Turísticos, de Información y Turismo, ¿no? El señor Fraga con el embajador Duke, el representante americano en España, deciden bañarse en la playa de Quitapellejos, que estaba alejada de donde habían caído las bombas, para demostrar que no pasaba nada. Ciertamente les voy a decir una cosa, esta fotografía que publica el New York Times da la vuelta al mundo y se apagan todos los rumores. Ya no había problema, ya se podía exportar, ya las campañas fueron muy duras. Pero ¿qué fue lo importante? Hubo muchas cosas importantes, muchas cosas importantes. En este caso, la GEN, la Junta de Energía Nuclear, decidió mandar un equipo dirigido por el doctor Ramos, que era un experto en medicina nuclear, con el coronel Noreña, con el científico, el doctor Peñalosa, para que fueran en misión a ver qué había sucedido y a estudiar el accidente. Y el capitán general Muñoz Grandes lo que hace es enviar a don Guillermo Velarde, que en aquella época era comandante, para que fuera delegado del Alto Estado Mayor, no de la GEN, sino del Alto Estado Mayor. Bueno, llegaron allí, estuvieron en la operación Noudast, e inmediatamente le dijo que aunque se ponía a las órdenes del teniente general Tucet, que Arturo Montel Tucet, que era el que había designado el general Franco para dirigir los trabajos. Fue unos días muy amargos para él, creo que él siempre dice que lo recordará como una de las semanas más duras de su vida. Se trabajó muchísimo, pero como no tenemos tiempo de explicar más el accidente, porque viene en el libro muy bien explicado, con muchos detalles, yo voy a pasar directamente a lo que supone el accidente de Palomares. Pero antes de decir lo que supone el accidente de Palomares, quiero decir que Palomares tuvo héroes. Miren ustedes, en primer lugar, la Guardia Civil. La Guardia Civil se comportó maravillosamente, con una responsabilidad, poniendo los retenes para que la gente no pasara, con unas iniciativas propias, aplicando protocolos, durmiendo día y noche, durmiendo día y noche, no durmiendo ni de día ni de noche, haciendo guardias de 24, en fin. Fue un ejemplo, como siempre en la Guardia Civil, pero sin duda alguna en Palomares fue verdaderamente una situación única. El grupo de la GEN, naturalmente, el grupo de la GEN, el grupo don Guillermo, el coronel Noreña y el doctor Peñalosa. Por supuesto, Juan Antonio Rubio, el director del CIEMAT, que tuvimos ocasión de verle antes de que falleciera y nos contó los problemas que había habido después y todo cómo se había activado la operación Indalo para que se hubiera unas revisiones médicas anuales de todos los habitantes, que no hubo ningún problema, afortunadamente, de salud, para ninguno. Y luego esta foto que a mí me parece muy entrañable, porque el general Velarde, pues antes de... En fin, en un momento determinado de su vida, pues sintió la necesidad de volver a Palomares, ¿no? Entonces, pues me contó que se encontró allí con este señor, un pescador, y le dijo, ¿qué tal? Bueno, me imagino que le diría, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y yo, pues, ¿qué tal? Pues mal, le decía el pescador. Y dice, ¿y por qué? Dice, pues porque mire usted, después de esto que pasó en Palomares, nos tiraron a todos las casas, se llevaron el terreno y nos hicieron a todos casas nuevas, y yo que iba a jugar al mus, a la taberna del puerto, con mi amigo de toda la vida, pues nada, ya no nos vemos, tal. Es decir, que, digamos, la parte humana. Pero el pueblo de Palomares se portaron maravillosamente, fueron unos héroes. Primero por cómo atendieron a los heridos de los aviones, lo metieron en los que sobrevivieron, claro, en autobuses, en vans, en furgonetas, los llevaron a la clínica de Vera, los cuidaron, les dieron de comer, o sea, fue un pueblo con un comportamiento de verdad ejemplar, chapó por el pueblo de Palomares. Bien,
Cuando termina Palomares, el capitán general Muñoz Grandes le llama a su despacho. Le dice, infórmeme lo que ha pasado. Al general le dio la impresión de que al profesor Velarde de que no le habían explicado muy bien lo que había sucedido. Entonces, simplemente, lo más importante de Palomares, ¿qué había sucedido? Pues que en una de las veces que él estaba en las zonas donde habían caído las bombas, él vio que había unas piedras negras que brillaban y emitían radiactividad. Entonces, él vio que estaban negruzcas, no vio nada más. Pero cuando se encontró con el coronel, le dijo el coronel que no, esto es una esponja, dice el coronel. El otro dijo, son piedras negruzcas, y el coronel le dice, no, esto es una esponja que utilizamos cuando cargamos las bombas termonucleares en el avión para que no choquen unas con otras, tal. Entonces, cuando el otro le volvió a hablar, el coronel ya daba alguna evasiva que otra, y el día siguiente la zona estaba absolutamente limpia. Eso le dio a un gran físico nuclear, como era el profesor Velarde, la idea de que efectivamente ahí estábamos hablando de un componente de la bomba termonuclear, que era pues básicamente, ahora se lo explico, una esponja de uranio, o sea, una esponja de poliestireno que deja traspasar rayos X, pero ahora se lo cuento, voy por partes. Bien, le llama el capitán general Muñoz Grandes. Quiero reivindicar una vez más, aunque no haga falta, la figura de este gran español, gran persona, gran militar, y bueno, yo hablo con mucho cariño desde el corazón, que es don Agustín Muñoz Grandes, don Agustín Muñoz Grandes, uno de los militares más condecorados fuera de España. Le condecoró el presidente Sanjón, le condecoró el general de Gaulle, le condecoró el canciller Adenauer. Era una persona muy querida fuera de España porque todo el mundo conocía su valía personal, humana y militar. Bueno, fue el que realmente se hizo cargo de todo el proyecto. Yo tuve el honor de conocer a su hijo, al teniente general Agustín Muñoz Grandes Galilea, el profesor también, como ven aquí, y también tuve el honor de conocer a doña María Eugenia, viuda del teniente general, y que me transmite sus respetos y sus saludos porque hoy no puede estar, tenía un compromiso ineludible, pero yo siento como que está aquí acompañándonos. ¿Qué le dice el general Velarde al capitán general Muñoz Grandes? Pues le dice que ha descubierto que efectivamente las bombas termonucleares están formadas por una, resumiendo, forma parte de ellas una bomba atómica que hace de primario, que con una esponja en medio que solo deja penetrar rayos X es la que produce la ignición de la bombona de deuterio y tritio, que es de lo que va compuesta una bomba termonuclear. ¿Por qué es tan importante esta esponja de poliestireno? Porque la esponja actúa como el vacío y solo deja traspasar los rayos X, ni la onda de choque ni la onda térmica. Era el principio Ulam-Teller, el secreto mejor guardado de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, que descubre al mismo tiempo Robert Lotre en Francia y los chinos, los profesores Huang Yu y Ninghu y tal. Bien, se ha publicado, aunque no me gusta entrar en ello, pero no hay más remedio, que Palomares resolvió todos los problemas a los científicos españoles, que incompetentes, en fin, es muy triste a veces leer la prensa o leer a algunos que publican cosas, ¿no? Madre mía. Lo cierto es que cuando se produce el accidente de Palomares, el proyecto de la bomba de plutonio estaba hecho, estaba enviado el estudio de viabilidad y el informe técnico. Los detonadores Crytron, que tenían una desviación estándar de nanosegundos, era reducir su número de 32 a 23 porque eran piezas estratégicas que no se podían, y Estados Unidos no exportaba, había que fabricarlas, y la idea era reducirlos definitivamente a 4. Eso estaba hecho casi parcialmente. Se tenía la fuente de neutrones, sí. Se tenía el sincronismo de disparo, sí. Todavía no se había llegado a la obtención del plutonio. La metalurgia del plutonio, como les he dicho antes, es complejísima y era cuestión de tiempo, nada más. La evolución de las bombas nucleares, ¿y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es enorme, ¿no? Estamos hablando primero de combustibles muy distintos. La bomba nuclear usa plutonio y uranio 235 y los plutonios impares, y las bombas termonucleares usan como combustible el deuterio y el tritio. No tiene nada que ver la fusión con la fisión.
En cualquier caso, las bombas nucleares se medían hasta el año 52 en kilotones y a partir de la aplicación del principio Uhlmann-Teller ya se medían en megatones. Esa era la diferencia entre tener bombas nucleares y termonucleares. España tenía su prototipo de las bombas nucleares y hubiera podido realizar este tipo de armamento. Cuando el capitán general, cuando el general Velarde, cuando el profesor Velarde va a ver al capitán general Muñoz Grandes y le explica lo que supone el hallazgo de poder desarrollar el principio de Uhlmann-Teller y aplicarlo, a nuestra propia capacidad armamentística, pues entonces en ese momento el capitán general Muñoz Grandes dice: eso es muy importante porque podemos fortalecer nuestra postura en las plazas de España en el norte de África. Había unos problemas, el problema del Sáhara y las guerras de, ya saben ustedes, Idifni y todos los conflictos en el norte de África han sido conflictos pues muy penosos para unos y para otros. Y bueno, pues siempre ha sido una zona de guerra, como pueden ver. Todas las fuentes están ahí, estas de Wikipedia, que nos permite acceder como Wikicommons, acceso a documentación estupenda con la libertad de poder enseñarla, ¿no? Entonces, luego otro problema eran también las plazas del norte, ¿no? Había muchos españoles y plazas españolas. Estaba Ceuta, el Peñón de Vélez Gómez, Aljosaima, Alhucemas, Chafarinas, Melilla, y además en una zona de altísimo interés estratégico, no solamente ya solamente como territorio español, sino la zona que implicaba el tránsito de Oriente a Occidente a través del Estrecho de Gibraltar, desde el punto de vista de las potencias internacionales. Entonces, el capitán general vio la importancia que tenía para España el podernos tener este tipo de armas en la defensa territorial, y entonces le dijo: esto ya se lo he explicado antes, hay que hablar con el generalísimo. Lo que me ha contado usted aquí tiene que decírselo al generalísimo. Bien. En el año 1966, nada más venir de Palomares, pues el capitán general Muñoz Grandes le dice al doctor Velarde que le acompañe, que van a ver al generalísimo. Les pongo esta foto. Esta foto es muy interesante porque, ahora se lo comento, está tomada en plena campaña de la Guerra Civil Española. Entonces, este es el tío de don Guillermo, este es el hermano de su padre. El padre de don Guillermo se llamaba Teodoro y él se llamaba Miguel Ángel Velarde. Y su tío Miguel Ángel era gobernador en Asturias cuando sucede la Revolución de 1934. Entonces, Franco ya le había conocido anteriormente. Aquí tenemos al ministro de Guerra, Gil Robles. Aquí tenemos al entonces coronel Aranda, al general Sanjurjo y al general Fanjul. Esta foto es una foto de la familia de don Guillermo y que me es muy grato que puedan ustedes ver porque cuando se entrevista con el general Franco, pues nada, le saludó y entonces pues nada, le explicó, le dijo: hábleme de Palomares. El general decía que hablaba con una voz muy bajita, entonces le preguntó qué había pasado, cómo se estaban limpiando las tierras, cuál era su percepción, cómo habían sido las relaciones con los americanos, las relaciones con los habitantes, etc. Entonces fue cuando el profesor Velarde, el doctor Velarde, según le recibe Franco, pues le empieza a explicar todo lo que habían hecho hasta ese momento, que ya hemos visto que se había hecho mucho, y que como es que con el principio Uhlmann-Teller se ponía la investigación en marcha, España podría contar con 5 bombas nucleares al año y una de ellas serviría de primario para una bomba termonuclear. El generalísimo le dijo algo que fue lo que hizo que la conversación se tensara muchísimo, y fue lo siguiente. El ministro don Gregorio López Bravo, que había estado hablando con el generalísimo del tema desde el primer momento, le había dicho que España no podía asumir esta investigación porque costaría cerca de 60.000 millones de pesetas. Pero claro, ese fue el error. El error fue que cuando el profesor Velarde hizo el estudio de viabilidad, dijo: esto podría costar a España 60.000 millones de pesetas. Pero al tener la GEN, al tener los científicos que tenemos y al tener el Sáhara, que se utilizaría como Reagan en Francia, como los americanos en Nevada, como los chinos en el desierto de Gobi, tal y igual, serían 10.000 millones de pesetas. Entonces ahí
lo que a él ya le hizo saltar un poco, porque claro, era joven, vehemente y tal, y entonces le dijo que no era así, que eso era una información errónea, que se había tergiversado la realidad de la conversación, pero entonces Franco, de todas maneras, le dijo que debido a la situación política no se podía mantener el proyecto, había que posponerlo porque si los norteamericanos se enteran, España no había firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, España tenía la capacidad, no solo científico-técnica, sino jurídica, de actuar con libertad sin violar ningún tipo de tratado internacional. No lo firmó España, no lo firmó Inglaterra, no lo firmó Israel, no lo firmó Pakistán, no lo firmó la India, no lo firmó la Unión Sudafricana y no lo firmó España. Los 5 países que no firmaron el Tratado de No Proliferación. Luego España hubiera estado en su derecho de realizar este tipo de... El caso es que al final Franco le dijo que bueno, pues que no podía ser, que si se desarrolla los Estados Unidos podría enterarse y podrían a lo mejor hacer un bloqueo económico a España, que España no estaba en esas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el general le dijo, pues todo este trabajo, tantos años, ha sido como arar en el mar, esto en otros países, esta información, esta investigación se ha dado a un nivel y aquí no sirve para nada. Entonces, el general Franco le dijo, bueno, ahora ya... tranquilo, porque vio el otro, ahora que ya se ha serenado, que cuénteme. Le contó anécdotas que decía el profesor Velarde, que como no había políticos implicados, pues le contó varias anécdotas que se habían dado allí en Palomares, entre otras, pues que él se tuvo que comprar una aspiradora para aspirarse por la noche, porque la verdad es que los trajes eran como muy... En fin. Cuando habían terminado la conversación le dijo, ¿es usted pariente de don Miguel Ángel Velarde? Sí, mi general, porque él, como el otro se puso nervioso, no dijo excelencia, le dijo, sí, mi general. Dijo, sí, es mi tío. Dice, pues vaya carácter que tienen ustedes los Velarde, porque me colgó el teléfono. Y hablando, cuando la Revolución de Asturias, pues el gobernador, el tío de don Guillermo, había llamado a la guardia de asalto y entonces tardaron en llegar, no llegaban a tiempo, no sé qué pasó y al final pues dice, pues fue, su tío me colgó el teléfono, le dijo don Guillermo, pues mi tío me había dicho que se lo colgó usted. Bueno, no sé. Es que al final, cosas de estas que bueno. Y nada, le dijo, ustedes los Velarde tienen mucho carácter y deberían de atemperarlo. Le dijo así en plan más cariñoso. Y entonces don Guillermo desde la puerta le dijo, mi general, si Pedro Velarde hubiera temperado el carácter no se hubiera producido el 2 de mayo. Y entonces el otro le dijo, pues también es verdad, Bien. La primera estocada a Islero. Ya viene desde el momento en el que el reactor nuclear no se va a fabricar en España. Ahí es el problema. ¿Y por qué es el problema? Pues porque la elección del reactor planteaba 4 tipos distintos. Uno de ellos era el de grafito agua ligera, que era típico del que se conoce tipo Chernóbil, RMKV, que es intrínsecamente inestable y muy peligroso. Estos reactores los utilizó Estados Unidos para conseguir el plutonio para las cerca de 36.000 bombas que llegó a tener en plena Guerra Fría Estados Unidos. Lo había producido en Hanford, con este tipo de reactores que son intrínsecamente inseguros. Y la Unión Soviética lo había utilizado también para producir su plutonio. Pero tanto en Estados Unidos como en el resto de las agencias del mundo los habían prohibido porque era un reactor que al mismo cuando aumentaba la temperatura, aumentaban las fisiones, al aumentar las fisiones aumentaba la temperatura hasta que produjo aquel accidente terrible de Chernóbil en 1986, que fue básicamente porque era un reactor dual, producía plutonio para bombas y plutonio para producir energía eléctrica. Eso no lo hubiera permitido ningún Consejo de Seguridad del mundo. El otro, el de grafito gas, de 50 megavatios, el otro de 1.500 megavatios, porque el general de Gaulle que decía... El general de Gaulle decía que cada país tenía que tener su defensa nacional por sí misma. El general de Gaulle apostaba porque en Europa hubiera más potencias nucleares que no solo fuera Francia. El general de Gaulle decía que las alianzas militares son muy buenas y son estupendas, pero que siempre un país tendría la última palabra en su defensa nacional y territorial. Y por lo tanto apoyaba que España tuviera armas nucleares, como también apoyó que Israel tuviera armas nucleares. En cualquier caso se llegó al acuerdo
para que el reactor se pudiera hacer en España. El ministro López Bravo dijo que no, que tenía que ser un reactor, por supuesto, con la colaboración de Francia, pero por empresas privadas. Esto significaba que se dejaba al Instituto Nacional de Industria, que en su rama de Auxini podía haber hecho perfectamente el reactor, garantizando la confidencialidad del proyecto. Significa que ya en el momento en que se trabajaba un 25% del trabajo con Electricité de France y una serie de empresas españolas, se rompía un poco o mucho la confidencialidad del trabajo, ¿no? Finalmente se hizo el reactor de Vandellós y decidió ofrecérselo el ministro López Bravo a empresas privadas. Bien, el proyecto entra en una situación de impasse desde que el general Franco había dicho que no se siguiera, básicamente, y en 1974, con el nuevo jefe del Alto Estado Mayor, que era el teniente general Díez Alegría, le llamó a su despacho. La mano derecha del teniente general Díez Alegría era el general Gutiérrez Mellado. Le llamó a su despacho al profesor Velarde y le dijo que el nuevo presidente del Gobierno, había fallecido el almirante, habían asesinado al almirante Carrero Blanco en un atentado terrorista el día 20 de diciembre de 1973. Bien, que era el vicepresidente del Gobierno. Entonces, el teniente general Díez Alegría le dice que el nuevo presidente del Gobierno, que es Arias Navarro, el señor Arias Navarro, quería potenciar urgentemente el proyecto Islero y que había que seguir haciéndolo. Le ordenó un informe con el coste de lo que podrían salir las instalaciones, personal y las fases, y el día 6 de noviembre de 1974 el presidente del Gobierno, don Carlos Arias Navarro, firma la directiva número 1 para que se ponga en marcha ya de forma no secreta el proyecto Islero. Esos años 70 van pasando, se van desarrollando. Cuando el teniente general le cita a su despacho, el teniente general Díez Alegría, pues entonces cuando le dice que hay que reanudar el proyecto, le ratifica lo que había dicho el capitán general Muñoz Grandes: no utilice su condición militar, no vaya usted nunca vestido de uniforme, porque no queremos que en caso de que se descubra, como muy bien apuntaba antes el teniente general de la Rosa, no llevaba el uniforme, dice, porque en caso de que hubiera no queremos que estén involucradas las Fuerzas Armadas. Él siempre actuó como doctor Velarde. Militares hubo bastante pocos, así que ese artículo famoso que dice que todos militares eran, en fin, no quiero ni repetirlo, porque hay gente que no se merece ni que se la repita. Bien, en los años se analiza la metalurgia del plutonio. La metalurgia del plutonio era dual perfectamente, eran trabajos que se podían aplicar a la futura producción de energía eléctrica y a la producción de armas nucleares. Se adquirió una máquina de fotografías ultra rápida para los experimentos de hidrodinámica y luego se agrupan bajo la dirección del proyecto del profesor Velarde todas las divisiones de electrónica, ingeniería, cálculo de reactores, reactores de servicio y fusión nuclear. 120 investigadores civiles y solo 4 militares. Un comandante ingeniero de armamento y construcción, 2 capitanes de corbeta y un coronel de ingeniero aeronáutico, que constaba como catedrático de física nuclear, que era él, con ingeniero de la talla del coronel Aguilar, que era un ingeniero famosísimo en explosivos, buenísimo, y también fuera de España. Finalmente, en el año 1976 se hace la transferencia del Sáhara a Marruecos y, por lo tanto, se supone que se terminan las pruebas, digamos, de carácter práctico, pero sí, porque se publica el Limited Test Ban Treaty, que es el que impide que haya pruebas en la superficie, en el mar, que se hagan pruebas nucleares explícitas, pero todo esto lo iban a hacer con códigos numéricos y con códigos de cálculo físico-matemáticos que simulaban perfectamente las explosiones nucleares. Bien, a partir de aquí empiezan a desaparecer todas las personas. A todo esto, Estados Unidos, que vendía la tecnología para las centrales nucleares, en España empezaba a despegar la energía nuclear, se habían planificado una serie de centrales nucleares, etcétera, etcétera. Estados Unidos hace un estudio y dice que España es el único país de Europa que tiene capacidad para ser proliferador en armas nucleares. Es decir, ya desde Estados Unidos reconocen el valor, digamos, autóctono que tiene España sin necesitar a nadie más. Está en este documento que se imprime en el año 77.
Van desapareciendo del mapa de la escena las principales figuras que habían apostado por el proyecto Islero. El capitán general Muñoz Grandes es depuesto de su cargo de vicepresidente del Gobierno el 28 de junio del 67. El almirante Luis Carrero Blanco, que durante la época cuando Franco era jefe del Estado, él nunca se opuso, porque él era una persona muy fiel a la figura del general Franco, y Franco dijo que no, él decía que no, pero en el fondo él estaba de acuerdo con el proyecto, aunque nunca lo manifestó. Lo sabíamos a través del almirante Otero, que eran muy amigos. Murió asesinado en un atentado el 20 de diciembre del 73. En junio del 74, el teniente general Díez Alegría fue cesado fulminantemente como jefe del Alto Estado Mayor. Nadie se explica cómo se pudo producir ese cese. Produjo una gran estupor entre las Fuerzas Armadas y también indignación. Por otro lado, el teniente general Mañuez Gutiérrez Mellado fue apartado del proyecto Islero por el nuevo jefe del Alto Estado Mayor, el teniente general Vallespín, porque decía el teniente general Vallespín que para qué se iba a seguir con un proyecto si el generalísimo, que sabía tanto y más que ninguno de ellos, todos juntos, que se había dicho que no, pues era que no, en fin, no estaba por la labor. Contra el almirante Otero, que estaba muy grave, se le apartó de la presidencia de la GEN, y el teniente general Vallespín nombró como nuevo director presidente de la Junta de Energía Nuclear al teniente general Olivares como jefe de vigilancia y control del proyecto Islero, pero el teniente general Olivares se encontró en una situación complejísima y al final, bueno, ¿cuándo acaba el proyecto Islero? Pues acaba en 1981. El teniente general Gutiérrez Mellado envía al profesor Velarde a que se entreviste con el presidente Suárez, y entonces el presidente Suárez le dice que sí, que efectivamente hay que seguir con el proyecto, hay que seguir con el trabajo, y lo que hace exactamente es en 1980 firma la Directiva de Defensa Nacional, en cuya cláusula reservada se decía que se tomarían las medidas oportunas para que España tuviese en 8 años un pequeño arsenal de armas nucleares. Pero en abril de 1981, el nuevo gobierno de don Leopoldo Calvo Sotelo firma las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, por lo que se sometía al control de los inspectores todos los centros nucleares que se habían desarrollado en España: la fábrica de elementos combustibles del reactor de Vandellós 1, la planta de reelaboración para obtener el plutonio necesario del combustible irradiado y todas las operaciones que se realizarían en el reactor de Vandellós 1. Con esto quedaba clausurado forever el proyecto Islero. No obstante, ¿tengo como 10 minutos o no? ¿Tengo? ¿Sí? Pues yo sigo. Sigo porque la historia hay una que se inicia otra, ¿no? Afortunadamente, toda esa investigación de altísimo nivel, esos trabajos que se habían hecho con tantísimo esfuerzo y que tan buenos resultados estaban dando. Estamos hablando de una aplicación dual, estamos hablando de producción de energía eléctrica. Entonces se crea el Instituto de Fusión Nuclear, fundado por el capitán general Gutiérrez Mellado y el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Faro Arregui. Aquí están con el almirante, está el almirante liberal Lucini y el general Velarde. Íbamos a dedicarnos a la seguridad nuclear, seguridad física, proliferación nuclear, terrorismo nuclear, análisis de los efectos de las armas nucleares, energía de fisión nuclear, reactores productores de energía eléctrica y, por supuesto, la energía de fusión nuclear, producción de energía eléctrica empleando láseres y haces de partículas y láseres como arma antiaeronave, antimisil y antisatélite. Se presentaban todos los meses los informes al ministro de Defensa y fundamentalmente al jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAT. Se desarrollaron códigos importantísimos, los códigos Norma, Hidrodinámico y Clara, desarrollados para el cálculo del mecanismo Ulam-Teller para las bombas termonucleares. Se desarrollaron, después de los 80, el código integrado NORCLA, era un código integrado internacional para cálculos hidrodinámicos y nucleares del método Ulam-Teller, no clasificado. ¿Qué ocurrió? Que fue un éxito internacional del grupo, internacional. En cuanto salieron publicados estos códigos no clasificados, pero que ayudaban a la investigación para la energía civil,
los más importantes grupos del mundo escribían para pedirnos copia del trabajo. En el libro viene más explicado, pero miren ustedes, nos lo pedían de los Alamos National Laboratory, nos lo pedían del Kernforschungszentrum de Alemania, la Comisión de Energía Atómica de Israel, de Suiza, del Departamento de la Armada americano, de todos los sitios, de Moscú, de Pakistán, de Georgia, de Egipto, los organismos, las agencias de energía atómica de todo el mundo. Fue un éxito. Esto nos llevó a decir, muy bien, vamos a romper una barrera, vamos a hacer que esta investigación civil, esta investigación es siempre clasificada porque tiene usos eminentemente militares, que se ponga al servicio de la humanidad. Hicimos una conferencia que es el ECLIN, European Conference on Laser Interaction with Matter, en 1988, y el profesor Velarde, con la ayuda de 2 o 3 científicos muy notables, consiguió que todos los asistentes firmaran un manifiesto que pedía la desclasificación a los países de todas las investigaciones que se habían hecho por fusión por confinamiento inercial, que tiene 2 aplicaciones. La de confinamiento magnético solo tiene una, que es civil, la otra tiene 2. Hicimos un árbol nosotros, nos lo inventamos y tal, porque a partir de ahí había una nueva vía, ¿no? Se hizo el Manifiesto de Madrid, aquí estábamos en el equipo, se decía que para poner en el servicio de la humanidad esta fuente energética del futuro, y en el año 92 se desclasifica el 90% de los trabajos por parte de Estados Unidos. El Departamento de Estado fue un éxito. En aquella época se encontraban en las conferencias internacionales con premios Nobel. Aquí estaba el profesor, aquí está el señor Carlos Rubia, Nikolai Basov, premio Nobel por descubrir el rayo láser. En el año 1995 pedimos a la Universidad Politécnica, que aceptó absolutamente sí, otorgar la medalla de la universidad al general Alfaro y al general Gutiérrez Mellado, entonces el general Rodrigo, que era GEMAT, y asistió Adolfo Suárez, el presidente Adolfo Suárez, expresidente, y el alcalde Álvarez del Manzano. Nunca hubo una universidad que estuviera tan unida a conceder la medalla de honor a estos 2 militares. Edward Teller, el premio internacional, dado a premios Nobel, dados a un grupo muy exclusivo de físicos nucleares, se lo entrega el propio Edward Teller, el padre de la bomba termonuclear americana, con John Nichols, que era el director de Livermore, y le dice que tenían que reconocer, dice, quizá usted ha hecho más que nadie en promover esta importante dirección, porque gracias al 88 se empieza a aplicar la energía nuclear por confinamiento inercial de fusión para usos civiles. 2 libros muy importantes, estoy acabando, pero ya, que son Nuclear Fusion by Inertial Confinement, un lío importante, porque habíamos trabajado con muchísima ilusión con todos los científicos y cuando se fue a publicar en Estados Unidos dijeron que no se podía publicar así. Hubo que ir a Estados Unidos, al Departamento de Estado, a decir qué íbamos a hacer, qué nos hacíamos, qué tal y cual. Dijeron, muy bien, que se publique menos 1/3 de los capítulos dedicados a tal aspecto. En el prólogo se ve que, como no queríamos una escisión con la comunidad científica internacional, sacábamos buenamente los capítulos que no tal y cual. Luego llega el 2008 y ahí sí que sale un libro espectacular. ¿Por qué? Pues porque todos los pioneros que habían desarrollado los primeros pasos de la fusión por confinamiento inercial accedieron a trabajar a que el general y yo hiciéramos este libro, que dio muchos quebraderos de cabeza, naturalmente, pero que consiguió poner un poco de orden en la temporalidad de las publicaciones, porque Estados Unidos decía, bueno, no, yo lo publiqué, la Unión Soviética, no, pero es que yo fui antes, pero es que yo, no. Pongan ustedes una fotocopia del primer trabajo y así sabemos quién ha publicado todo. Todos accedieron y es un libro fantástico, muy exclusivo, pero ahí está. Bueno, otra importantísima, en 2010 viene el senador Lugar. El senador Lugar le dio la medalla el presidente norteamericano, Barack Obama, porque el senador Lugar con el senador Nunn habían hecho, cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991, un programa para controlar lo que eran las antiguas fábricas de armas de destrucción masiva, químicas, biológicas y nucleares. Entonces, habían traspasado sistemas de seguridad que en la Unión Soviética no existían, porque además nadie se pensaba que pudieran salir desde la Siberia profunda, nadie llevándose el material fisible.
Vino aquí el general, aquí estoy con el embajador Luis Segura, ahora está creo que de embajador en Suecia, fue embajador de la OSCE, y pues todos los premios Nobel que conoció, desde Mossbauer, le hizo premio Nobel por la Politécnica, Rudolf Mossbauer, Leo Sacchi, premio Nobel, el señor Suances, que se le hizo doctor honoris causa con su majestad el rey Juan Carlos en aquella época, premio Nobel Carlos Rubia, premio Nobel Nikolai Basov, nos abrió todas las puertas de la Unión Soviética, era ya de la Federación Rusa, y allí estuvimos todos, el equipo, íbamos y veníamos constantemente, aquí con la esposa de Sájarov, del eminente científico Andrei Sájarov, con Sibor, el descubridor del plutonio, el director de Arzamas 16, uno de los más eminentes físicos nucleares de la Unión Soviética, el doctor Kirillov, el doctor Yevgeny Abrorin, el director de Chelyabinsk, otro de los mayores fabricantes de armas nucleares y luego de aplicaciones civiles, Kider, y luego premios Nobel que venían y siguen viniendo al instituto, invitados por nosotros y por nuestro director, Mohamed Al-Baradei, secretario general del Organismo de Energía Atómica, que le llamó Emilio. El año 2019, Jean Mourou, que había sido compañero de Pedro, que es ahora el director. Yo aquí estoy con el presidente Leclerc, que le dieron el premio Nobel de la Paz, por la desnuclearización de Sudáfrica. Y este año que hemos recibido a la doctora Anne Lillier, que ha tenido el gusto de recoger nuestra invitación. El Pedro Velarde, el director del instituto, y el profesor Óscar Suárez, que ha sido nombrado recientemente rector de la Politécnica. Del proyecto Cislero a la producción de energía eléctrica, ese ha sido el camino que hemos recorrido, un camino largo, un camino espectacular y que agradecemos tanto, general, que lo ha explicado usted, lo has explicado también antes, como al Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire por haber puesto esta sección que está en el hangar número 2, por si alguna se deciden ustedes a ir, en el que se habla de toda la historia desde Palomares hasta el desarrollo de nuestros códigos para la producción de energía eléctrica. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Natividad Carpintero, a Ismael Fernández, a Javier Morillas, a Alfonso La Rosa, por la explicación de este libro tan interesante y espero que todos hayáis disfrutado, lo hayáis pasado muy bien y por favor vuelve otro día y cuéntanos otro libro. Explícanos. No esperaba esto, pero tengo el mío aquí, como decía aquel. Yo creo que vamos a dar terminada la sesión por la hora también que es. Muchas gracias a todos por la asistencia.